El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 51. Aunque solo iban a 60 km/h, el parachoques medio suelto rozaba el asfalto de aquella carretera secundaria, haciendo un ruido infernal y levantando chispas a su paso. «Tenemos que salir de la carretera como sea», pensó Landon. Apenas veía dónde se dirigía. El único faro delantero que funcionaba había perdido la alineación en el choque contra el árbol y lo que hacía era alumbrar el bosque que se extendía junto a la autopista. Según parecía, lo único blindado de aquel furgón era el compartimento de la carga. Sophie iba en el asiento del copiloto sin apartar la vista de la caja de palisandro que sostenía en el regazo. «¿Estás bien?», le preguntó Landon. Sophie parecía muy afectada. «¿Tú crees que es verdad lo que ha dicho?» ¿Sobre las otras 3 muertes? Totalmente. Eso responde a muchas preguntas. La desesperación de tu abuelo por traspasar la clave y el gran interés de Fash por darme casa. No, quiero decir, si crees que Vernet está intentando proteger a su banco tal como ha dicho. Landon la miró. ¿Qué insinúas? Que tal vez quisiera quedarse él con la clave. A Landon aquello no se le había ni pasado por la cabeza. ¿Y cómo iba a conocer el contenido de la caja? Estaba depositada en su banco. Conocía a mi abuelo. Tal vez supiera cosas y quizá decidiera apoderarse del Santo Grial. Landon negó con la cabeza. Vernet no le parecía el tipo de persona capaz de hacer algo así. Según mi experiencia, solo hay 2 motivos por los que se busca el Grial. O es gente muy ingenua que cree que está buscando el cáliz perdido de Jesús, o saben la verdad y ésta les supone una amenaza. Son muchos los grupos que a lo largo de la historia han buscado el Grial para destruirlo. El silencio que se produjo entre los dos acentuó el chirrido del parachoques. Ya se habían alejado unos kilómetros y Landon observaba la cascada de chispas que subía por el parabrisas. No estaba muy convencido de que aquello no fuera peligroso, y aunque no lo fuera, si se cruzaban con algún otro coche llamarían mucho la atención. Así que tomó una decisión. Voy a ver si puedo sujetar el parachoques con algo. Se metió en el arcén y paró el furgón. Por fin cesó aquel estrépito. Se fue hasta la parte delantera con todas las alertas activadas. Ya le habían apuntado 2 veces con una pistola esa noche y no se fiaba lo más mínimo. Aspiró una bocanada de aire de la noche e intentó serenarse un poco. Además de lo grave que era ser un fugitivo, Landon estaba empezando a sentir el creciente peso de la responsabilidad ante la idea de tener en su poder, junto con Sophie, las instrucciones codificadas que llevaban a uno de los misterios más importantes de todos los tiempos. Y por si aquella carga fuera poca, ahora Landon se daba cuenta de que cualquier intento de devolver la clave al priorato acababa de desaparecer. La noticia de aquellos otros 3 asesinatos tenía obscuras implicaciones. Se han filtrado en el priorato que ha quedado expuesto. No había duda de que la hermandad estaba siendo espiada, o acaso hubiera un topo entre sus filas. Aquello tal vez explicara por qué Saunier les había traspasado la clave a ellos, a 2 personas ajenos al grupo, a personas no significadas. No podemos devolver la clave de bóveda a la hermandad. Aunque Landon supiera cómo ponerse en contacto con algún miembro, era muy probable que quien acabara apareciendo para llevarse la clave fuera el mismísimo enemigo. De momento, al menos, parecía que la clave estaba en poder de Sophie y de él, lo quisieran o no. El frontal del furgón estaba en peor estado de lo que había supuesto. El faro de la izquierda había desaparecido y el de la derecha parecía una órbita ocular colgando de su cuenca. Landon la encajó, pero se volvió a salir. Lo único bueno era que el parachoques estaba casi arrancado del todo. Le dio una patada y le pareció que con un poco más de esfuerzo conseguiría soltarlo. Mientras daba patadas a aquel amasijo de metal doblado, recordó la conversación que había tenido hacía un rato con Sophie. Mi abuelo me dejó un mensaje en el contestador, le había dicho. Me dijo que tenía que contarme la verdad sobre mi familia. En ese momento no se le había ocurrido nada, pero ahora, conociendo la implicación del priorato de Sion, Landon sintió que una nueva posibilidad empezaba a emerger. De repente el parachoques se soltó con gran estrépito. Landon se quedó un momento quieto para recobrar el aliento. Al menos ya no irían por ahí soltando chispas.
Levantó el parachoques y empezó a arrastrarlo hasta los árboles, preguntándose qué debían hacer. No tenían ni idea de cómo abrir el críptex ni de por qué Saunier se lo había hecho llegar a ellos. Y desgraciadamente su supervivencia aquella noche parecía depender de las respuestas a esas preguntas. Necesitamos ayuda, resolvió. Ayuda profesional. En el mundo del Santo Grial y del Priorato de Sion, esa ayuda se reducía a un solo nombre. El reto, claro, iba a ser convencer a Sophie. Dentro del furgón ella esperaba a que Landon entrara y notaba el peso de la caja en el regazo. ¿Por qué me la ha dado mi abuelo? No tenía ni idea de lo que debía hacer con ella. Piensa, Sophie, usa la cabeza. El abuelo está intentando decirte algo. Abrió la caja y observó los discos del críptex. Una prueba de mérito. En aquello veía claramente la mano de su abuelo. La clave es un mapa que solo puede leer quien sea digno de ella. Sí, aquello tenía que ser obra de su abuelo. Sacó el críptex de la casa y pasó los dedos por los discos. 5 letras. Los hizo girar poco a poco, uno por uno. El mecanismo se movía sin dificultad. Los fue alineando de manera que las letras que escogía quedaran entre las 2 flechas de bronce que había en los 2 extremos del cilindro. Formó una palabra, consciente de que era obvia hasta el absurdo. G-R-I-A-L. Con suavidad tiró de los 2 extremos del críptex, pero nada se movió. Oyó el borboteo del vinagre en su interior y dejó de tirar. Lo intentó de nuevo con otra palabra. B-I-N-C-I. Nada. C-L-A-V-E. Nada. El críptex seguía cerrado a cal y canto. Frunciendo el ceño, lo dejó en su caja y la cerró. Miró a Landon que seguía fuera y se alegró de que estuviera con ella esa noche. P.S. Buscar a Robert Landon. Ahora entendía los motivos de su abuelo para incluirlo a él en todo aquello. Ella no estaba preparada para comprender sus intenciones y le había enviado a Landon para que le hiciera de guía, un tutor para supervisar su educación. Por desgracia para él había acabado haciendo de bastante más que de guía esa noche. Se había convertido en el blanco de Besufash y de una fuerza invisible decidida a hacerse con el Santo Grial, sea lo que sea. Sophie no estaba segura de si merecía la pena poner en peligro su vida para intentarlo. Cuando el furgón se puso en marcha de nuevo, Landon constató aliviado que ahora solo se oía el ruido del motor. ¿Sabes cómo se va a Versalles desde aquí? Sophie lo miró. ¿Nos vamos de visita turística? No, tengo un plan. Conozco a un especialista en historia de las religiones que vive cerca de Versalles. No recuerdo exactamente dónde, pero podríamos buscarlo. He estado en su casa de campo varias veces. Se llama Leigh Teabing. Es un antiguo miembro de la Real Academia Británica de Historia. ¿Y vive en París? La gran pasión de Teabing es el Grial. Cuando hace 15 años surgieron los primeros rumores sobre la clave de bóveda del priorato, se trasladó a Francia y empezó a rastrear por las iglesias con la esperanza de encontrarlo. Ha publicado algunos libros sobre la clave y el Grial. Tal vez a él se le ocurra cómo se abre el críptex y qué hacer con él. La expresión de Sophie era de desconfianza. ¿Y te fías de él? ¿Fiarme en qué sentido? ¿Te refieres a si nos robaría información? ¿O si no nos delataría? No tengo intención de decirle que nos busca la policía. Espero que nos aloje hasta que logremos aclarar todo esto. Robert, no sé si te has parado a pensar que a estas horas todas las cadenas de televisión de Francia están a punto de divulgar imágenes de nosotros dos. Besufash siempre usa los medios de comunicación en su beneficio. Va a hacer que sea muy difícil que nos movamos sin que nos reconozcan. Fantástico, pensó Landon. Mi debut en la tele francesa será en la lista de los delincuentes más buscados. Al menos Jonas Falkman podía estar satisfecho. Cada vez que salían las noticias, las ventas de sus libros aumentaban. ¿Ese hombre es muy amigo tuyo? Landon dudaba de que Teabing mirara la tele, y menos a aquellas horas, pero aún así aquella pregunta era difícil de responder. Su intuición le decía que Teabing era totalmente de fiar y que les ofrecería el refugio ideal. Teniendo en cuenta las circunstancias, seguramente haría todo lo posible para ayudarlos. No solo le debía un favor a Landon, sino que además era especialista en el Santo Grial, y Sophie aseguraba que Saunier había sido gran maestre del priorato de Sion.
En cuanto tuviera conocimiento de ese dato, la idea de contribuir a resolver el enigma le haría salivar de placer. Tibing podría ser un poderoso aliado, dijo Landon, en función de lo que quieras contarle. Es probable que Fash ofrezca una recompensa económica a quien dé información sobre nuestro paradero. Landon se echó a reír. Créeme, dinero no es precisamente lo que ese hombre necesita. Lake Tibing era rico a la manera de los países pequeños. Descendiente del primer duque de Lancaster, Tibing había obtenido el dinero que tenía gracias a un antiguo procedimiento aún vigente que se conocía como herencia. Su mansión a las afueras de París era un palacio del siglo XVII con 2 lagos privados. Landon lo había conocido hace unos años a través de la BBC. Tibing había propuesto al canal de televisión realizar un documental histórico en el que se divulgara al gran público la impactante historia del Santo Grial. A los productores les encantó el planteamiento de Tibing, sus investigaciones y sus credenciales, pero les daba miedo que el tema resultara tan chocante y difícil de creer que la reputación de la cadena se viera comprometida. A propuesta de Tibing, la BBC venció sus temores contratando a 3 prestigiosos historiadores de distintas partes del mundo para que corroboraran la sorprendente naturaleza del secreto del Santo Grial. Y Landon había sido uno de los elegidos. Para la filmación le habían llevado hasta la finca de Tibing. Eligieron la opulenta sala de la mansión y empezó a contar su versión ante las cámaras, admitiendo su escepticismo inicial al tener conocimiento de la historia alternativa del Santo Grial, y describiendo a continuación que años de investigaciones le habían convencido de la verdad de aquella teoría. Finalmente Landon acababa exponiendo los resultados de algunas de sus investigaciones, una serie de conexiones simbólicas que avalaban decididamente unas tesis en apariencia controvertidas. Cuando el programa se emitió en Gran Bretaña, a pesar de la seriedad de sus participantes y de lo bien documentadas que estaban las pruebas, chocó frontalmente con el arraigado pensamiento cristiano popular y despertó al momento una tormenta de hostilidades. En los Estados Unidos no llegó a emitirse, pero sus repercusiones resonaron a través del Atlántico. Poco después, Landon recibió una postal de un viejo amigo, el obispo católico de Filadelfia. El texto era muy breve. ¿Eres tú, Robert? Robert, ¿estás absolutamente seguro de que podemos fiarnos de ese hombre?, le preguntó Sophie. Sí, somos colegas, tiene todo el dinero que quiere y me consta que siente desprecio por las autoridades francesas. El gobierno le cobra unos impuestos desorbitados por haber comprado una casa catalogada como parte del patrimonio histórico. Te aseguro que no tendrá ninguna prisa en cooperar con Fash. Sophie volvió la cabeza y clavó la mirada en la oscuridad de la noche. Si vamos a verlo, ¿qué vas a contarle? Landon no parecía preocupado. Créeme, Lee Tibing sabe más sobre el priorato de Sion y el Santo Grial que cualquier otra persona en este mundo. Sophie lo miró. ¿Más que mi abuelo? Quiero decir más que cualquiera que no pertenezca a la hermandad. ¿Y cómo sabes que él no pertenece a ella? Tibing se ha pasado la vida intentando dar a conocer la verdad sobre el Santo Grial, y el voto del priorato es precisamente mantener oculta su verdadera naturaleza. Eso suena a conflicto de intereses. Landon entendía su reticencia. Saunier le había hecho llegar el críptex directamente a Sophie, y aunque ella no supiera qué era lo que contenía ni qué debía hacer con él, no estaba segura de si implicar a un perfecto desconocido sería lo más indicado. Teniendo en cuenta la información potencialmente oculta en él, seguramente su actitud de cautela era sabia. No hace falta que le contemos de entrada lo de la clave de bóveda. Tal vez sea mejor incluso no decirle nada sobre el tema. Su casa nos ofrecerá un refugio seguro para escondernos y pensar también. Puede que cuando hablemos con él sobre el Grial empieces a formarte una idea de por qué tu abuelo quiso entregarte esto a ti. A nosotros, corrigió Sophie. Landon sintió cierto orgullo y volvió a preguntarse por qué Saunier lo habría incluido también a él. ¿Sabes más o menos dónde vive el señor Tibing? Su finca se llama Chateau Villette. Sophie se volvió y abrió mucho los ojos incrédula. ¿Él? ¿Chateau Villette? Sí, ese. Tienes buenos amigos. ¿Conoces la finca? He pasado por delante. Está en la zona de los castillos, a unos 20 minutos de aquí. Landon frunció el ceño. ¿Tan lejos? Sí,
así que te da tiempo de contarme de una vez qué es en realidad el Santo Grial. Landon se quedó un instante en silencio. Te lo contaré en casa de Tywin. Él y yo nos hemos especializado en diferentes aspectos de la leyenda, así que con la información de los dos podrás conocer toda la historia. Sonrió. Además, Tywin ha dedicado su vida entera al Grial y a oír la historia de sus labios. Es como si el propio Einstein te contara la teoría de la relatividad. Esperemos que a Lake no le molesten las visitas a horas intempestivas. Por cierto, no es Lake a secas, es Sir Lake. Landon había cometido aquel error solo una vez. Tywin es todo un personaje. La reina lo nombró Sir hace unos años por un completísimo trabajo histórico que realizó sobre la casa de York. Sophie lo miró. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que vamos a visitar a un caballero? Landon esbozó una extraña sonrisa. Vamos en busca del Grial, Sophie. ¿Quién mejor que un caballero para ayudarnos?